Mari Mari Compuche. Disculpen por el retraso con la otra serie de videos del Pentucugun. Pronto la voy a estar continuando. Mientras tanto, les muestro aquí este cuaderno que fue uno de los primeros con los que empecé a estudiar el idioma. ¿Qué era lo que yo hacía en ese momento? Bueno, en ese momento lo que yo había empezado a hacer era a transcribir, por ejemplo, para practicar un relato. Acá vemos el relato en idioma mapuche y ¿qué era lo que yo hacía? Ponía en un renglón las frases en idioma mapuche separado por cada oración y abajo la traducción. Se puede ver aquí la traducción de cada frase. ¿Por qué hacía esto? Porque así yo podía ver qué lugar ocupaba cada palabra. Por ejemplo, si una palabra iba antes o después, si la frase tenía un verbo, dónde estaba ese verbo, para irme acostumbrando a la forma de armar la frase. Y del otro lado de la página, tenía dos páginas, esta donde ponía el relato con la traducción, y en esta otra página que era lo que yo ponía algunas aclaraciones sobre la gramática a medida que las iba aprendiendo o que trataba de entender lo que estaba sobre este lado, algunos detalles sobre la gramática del relato. Cosas, por ejemplo, de la composición, cómo se componían algunos verbos, cuáles eran las partículas que estaban, y tratando de entender qué quería decir cada una. Hay veces en que no se puede traducir literalmente, pero a mí me servía porque así yo veía la estructura del idioma y trataba de acostumbrarme a la forma de pensar cada oración. Por ejemplo, acá vemos que en los renglones tenemos la parte en idioma mapuche, en la traducción, literal, lo más literal posible, porque me interesaba eso, la estructura, y por ahí algunas anotaciones o algunas aclaraciones que había que hacer para que yo pudiera entenderlo mejor, las anotaba así. Y después tenía algún tipo de vocabulario y notas gramaticales, como ya habíamos visto en la página anterior. La cuestión era dónde encontraba yo los relatos para transcribir. En esa época había encontrado en una biblioteca un ejemplar del libro El Mapuche o Araucano de Adalberto Salas, donde hay relatos en nuestro idioma. ¿Y qué era lo que hacía yo? Bueno, acá si se fijan, hay algunos relatos donde está anotado al estilo en el que usan los lingüistas, por ejemplo, anotado aquí en idioma mapuche con algunos detalles y aclaraciones que son importantes para las personas que investigan el idioma. Fíjense que tiene unas flechitas. Bueno, eso no era lo que me interesaba a mí, sino el vocabulario que estaba acá y la traducción al costado. En ese momento era el único tipo de material al que yo podía acceder. Y yo le saqué varias fotocopias a muchos de estos relatos y fue lo primero en lo que empecé a estudiar la estructura del idioma y a tratar de entender cómo armar una frase. Estos relatos son muy interesantes, hay varios, hay algunos que son vamos a decir, relatos de fantasmas, eh, cosas así, muy interesantes. Eh, yo no conocía y no tenía acceso a algún tipo de diccionario o gramática más que tuve la suerte de encontrar este, por ejemplo, que estaba en la biblioteca de la que yo estoy hablando, era la biblioteca de maestros. Tiempo después pude conseguir un ejemplar, que es este que tengo acá, pero en esa época, bueno, solo podía consultarlo yendo a la biblioteca. Este es un bastante buen diccionario, este es uno de los pocos hechos aquí en Puelmapu. Eh, es el del padre Calendino, un diccionario básico, como dice acá. ¿De qué se trata este diccionario? ¿De dónde, cómo fue armado? Este diccionario se armó a partir del diccionario de Augusta, que es bastante conocido porque es uno muy completo. Es un libro difícil de leer para la persona que está empezando. Yo en esa época estaba empezando a aprender el idioma y el problema es que está escrito con una forma de escritura antigua usada por bueno, los que le llaman los padres capuchinos, ¿no? Eh, y es un poco difícil para el que está empezando acostumbrarse a él si uno no sabe, porque por ejemplo marcan 7 vocales cuando en realidad son 6. Lo que pasa es que una de las vocales es como otra forma de pronunciar una de las 6, por eso el autor las tomaba como 7.
usa algunas letras tomadas del alfabeto fonético internacional, entonces es complicado para un principiante, pero era lo que había. O sea, esto era con lo que yo podía aprender vocabulario en esa época. Y por supuesto, cómo hacía las notas gramaticales, de dónde sacaba las notas sobre la gramática. Eso lo hacía a partir de una sección que tiene este diccionario, que era un anexo gramatical, donde había un resumen de la gramática de Augusta. El problema es que, claro, yo no conocía mucho de la gramática y algunas de las explicaciones que podemos encontrar en este texto están o demasiado reducidas o explicadas de una forma un poco enrevesada por el escaso espacio, me imagino que debe haber sido, entonces se hacía un poco complicado. Pero, como ya les dije, era lo que había, lo que yo podía disponer para aprender el idioma, no teniendo la posibilidad en esa época de hablar con nadie, no teniendo al alcance a ningún hablante nativo que me pudiera enseñar. Así que con eso era con lo que yo podía trabajar. A partir de haber leído el trabajo del profesor Ranguileo, yo más o menos pude entender algunas de las cuestiones de cómo se formaban las palabras y de los sonidos, y entonces más o menos podía guiarme con esta guía que no es perfecta en ningún modo, pero era lo que había en esa época. Entonces, lo que hacía era consultar el vocabulario y gramática de este libro, leyendo los textos que había sacado de este otro libro en este pequeño cuaderno en el que hacía mis anotaciones. Es el que vieron ustedes al principio. Así que ese era uno de los métodos que yo usaba. Hacer una anotación de un texto, poner las frases en mapuche, la traducción, y anotarme cosas que me interesaba memorizar para aprenderlo bien. Esta es una forma de aprender, me pareció que por ahí les podía interesar saberlo, de cómo podían empezar a organizarse para ir aprendiendo. Ahora tengo conocimiento de que hay varios libros más, por ejemplo, en esa época no conocía el libro de Pascual Coña o el libro llamado Las Últimas Familias. Para el que está empezando es mejor leer el libro de Pascual Coña. Si a ustedes les interesa, en algún momento podemos hacer un video sobre libros escritos en idioma mapuche o sobre diccionarios, que también podría ser si es que a ustedes les parece interesante conocer estos detalles. Si el video les pareció interesante, le pueden dar el like o comentar cualquier cosa que les interese saber, o si quieren que hagamos un video sobre alguna otra cosa. Eh, bueno, pronto vamos a continuar con la otra serie. Peucayal.